¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos un día más al Martes en Materia Electoral, donde vamos a hablar sobre un tema fundamental que todos debemos de conocer y sobre todo interesarnos mucho en la materia electoral, que son, en este caso, los cómputos distritales. ¿Qué son los cómputos distritales? Bueno, recordamos que la materia electoral, como tal, se dividen por elecciones, es decir, tenemos elección presidencial, de senadores, de diputados federales, diputados locales, presidente municipal, ¿de acuerdo? O alcaldías en algún supuesto como la Ciudad de México. Pero ¿cuál es la problemática o cuál es el tema fundamental en la materia de cómputos distritales? Bueno, estos cómputos van básicamente a establecer el conteo real en la sede distrital. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto para nosotros es fundamental que lo conozcamos. Si nosotros trabajamos en un partido político o somos de candidatos independientes personal o inclusive el mismo personal del Instituto Nacional Electoral, es una problemática que se desconocen y necesitan siempre una capacitación continua en materia de los cómputos distritales. ¿Por qué? Porque el tema de los cómputos distritales es un tema muy complejo que se lleva después de que esté acabada o terminada la jornada electoral. ¿Qué quiere decir? Empezamos paso por paso. Al terminar la jornada electoral, dentro de las casillas, o en la casilla más bien dicho, se lleva a cabo un cómputo, un escrutinio de la votación que se vivió en esa casilla. Es decir, X partido tiene 20, siguiente partido tiene Y, etcétera, 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 hasta llevar a un resultado de la casilla. Cuando este resultado de la casilla se hace una acta, se hace una, en este caso, la acta de la casilla electoral, se tiene que cerrar y posicionar todo en el paquete de la urna. La urna tiene que viajar a la sede distrital para cuando llegue a la sede distrital sea contabilizado y sobre todo la aja de escrutinio y cómputo de lo que viene siendo la casilla sea verificada para tema de los cómputos distritales. ¿Qué quiere decir? Que las juntas distritales a nivel federal o a nivel local o los consejos municipales, como viene siendo, son los encargados en llevar a cabo el tema de los cómputos distritales. Ahí se van a contabilizar de nueva cuenta las casillas, en este caso la urna, que llegue en un tema que posiblemente exista una nulidad. Para el tema de las nulidades vamos a abordar esa con complejidad más adelante porque tenemos que determinar una y todas las causales que existen para nulificar lo que viene siendo la casilla. Entonces, en el transcurso de la casilla, cuando se cierra a la sede distrital o municipal, se establecen los mecanismos de recepción y entrega y ahí mismo se levanta en qué condiciones y con qué contenido llegó la urna. Es decir, si cuenta con las actas de escrutinio y cómputo de la sede como tal y que éstas estén de forma visibles, porque si no están de forma visibles va a ser directamente a un conteo distrital de esa elección. Esa es una causal muy importante que establece el conteo del cómputo distrital. Otra causal es cuando la urna ya viene alterada. Es decir, que esto significa que la urna cuando llega a la sede está abierta, está violentada, en la cual el acta de escrutinio y cómputo quizás tenga de forma muy legible cada uno de los votos que se le asignaron al partido político, pero ya tiene una causal de nulidad porque está alterada lo que viene siendo esta urna. Entonces, se determina en base al Consejo Distrital que está sesionando en ese momento la posibilidad de irse a un reconteo, a este reconteo ejemplar de lo que viene siendo la materia electoral. Ojo, recordemos, en sede distrital o municipal es donde se lleva a cabo este posicionamiento. A su vez, puede existir que la urna llegue muy bien cerrada, pero no cuente con las actas de escrutinio y cómputo. Entonces, desconocemos el sentido ganador como tal de la urna. Asimismo, se tiene que volver a ir a cómputos distritales. Ahora, ya que el Consejo Distrital o Municipal está sesionando de forma permanente desde la jornada electoral, recordemos que se instala el Consejo en sesión
para llevar a cabo todo el planteamiento de la jornada electoral, todos los incidentes, todas las causales que se pueden llevar a cabo de medios de impugnación, problemáticas de investigación, o que se necesita acudir a observar un planteamiento en la jornada electoral. Es por eso que el Consejo está sesionando activamente el día de la jornada electoral. Y son estos los que determinan cómo va a ser la viabilidad de lo que viene siendo la casilla. Si la casilla al llegar a la sede distrital cuenta o no cuenta con algunos elementos que fueron violatorios en el tema electoral, de los cuales se van a ir a conteo. Hay otras causales de nulidades que se van a ir directamente a conteo. Por ejemplo, cuando la casilla entre el primero y el segundo lugar haya una determinancia clara, que es un término muy interesante, la cuestión de la determinancia, porque en materia electoral es un elemento fáctido para el tema de las nulidades, que vamos a abordar con más claridad en el tema de nulidades. Y así que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea mínima, esto va a hacer que la casilla directamente se vaya a cómputos distritales. Además, que a su vez vamos a tener otra posibilidad de que la casilla pueda hacer que el primer lugar ganó el 100% de la votación de su partido. Eso es otra causal por la cual se va directamente a un cómputo distrital. Ahora, ¿cómo se establece el tema del cómputo distritales? Cuando el Consejo determina cuántas van a ser las casillas que se van a contar, e inclusive si son más de las terceras partes, me parece bien, no recuerdo en estos momentos, pero si es la mayoría de las casillas que están alteradas o que tienen una problemática de incidencias o que no se cuenta bien la visibilidad de los votos, llega la hipótesis donde se establece prácticamente que hay un conteo total de la elección de diputado, de senador, de presidente municipal, presidente de la República, de esa sede distrital, en la cual esta sede sesiona a partir del siguiente miércoles o el siguiente tercer día, que puede ser hábil para efectos de empezar la cuestión de los cómputos distritales en la sesión de la cual es de forma ininterrumpida. Es decir, si empezamos la sesión de cómputos distritales de diputados, no puede haber ningún efecto suspensivo sobre esta incidencia, sobre esta sesión, hasta que se termine de contabilizar como tal en la sede distrital las casillas. Se hacen equipos de trabajo, donde los equipos de trabajo los determina el presidente de las juntas distritales o presidentes de las juntas municipales, y en base a eso establecen cuántas mesas de trabajo y cuántos equipos de conteo se tienen que llevar a cabo. En pocas palabras, los cómputos distritales se vuelve a hacer un conteo de las casillas y se necesita tener personal que esté validando la votación. Para efectos, se habilitan a los supervisores, a los capacitadores, a los consejeros distritales y a los vocales, en este caso, para que lleven a cabo las mesas de trabajo y contabilicen que efectivamente se realizó un trabajo esencial en el tema de los cómputos distritales. Por eso son sesiones ininterrumpidas, de las cuales nos van a dar la pauta a nosotros de determinar si la acta de escrutinio y cómputo que estaba en la casilla inicial es verídica a la acta que se vuelve a tomar cuando se hace el conteo en los cómputos distritales. Es un tema muy interesante porque estos continuos se hace de forma muy genérica, muy compleja, y por lo general muchas casillas tienen la problemática porque no son bien llenadas las actas de escrutinio y cómputo por el presidente y por la gente que está interviniendo en la casilla. Por eso es muy importante que los ciudadanos que tienen la oportunidad de trabajar, de dotar y de verificar la democracia en el país, llenen bien esas actas de escrutinio y cómputo de la casilla, para que cuando lleguen a la sede distrital no sea de alguna forma impugnada o que carezca de validez como tal. A su vez, así sucesivamente se termina lo que viene siendo el conteo de forma distrital. Y si hay tiempo entre el conteo de senadores, por ejemplo, y de diputados o de presidente, se da un receso y se pueden ir a descansar con un máximo de 6 a 8 horas, dependiendo cada distrito cómo llevó a cabo su contabilidad. Además, así sucesivamente sigue la siguiente conteo y sigue el siguiente conteo, en este caso
de gobernadores o de presidentes. Cabe mencionar, por último, muy importante que ustedes, como representantes de partidos o de candidatos independientes, conozcan que al momento de los cómputos distritales tienen la obligación o el derecho de facultar a 1, 2, 3, 15, 20, las personas que ustedes determinen para vigilar el verdadero ejercicio de la democracia en el segundo conteo que se pueda dar en la sede distrital. Es decir, yo puedo habilitar 20, 30, 40 personas o las que fueran suficientes para que yo garantice este cómputo. Cómputo que se hace en jornadas de más de 10 horas, 15, 18 horas para determinar lo que viene siendo la eficacia del tema electoral. Por último, es muy importante que ustedes conozcan este proceso porque se dio derivado de la afectación que se vivió en una elección presidencial, donde nuestro actual presidente con otro presidente en su momento, Felipe Calderón, llegan a una votación muy rígida, en la cual no existía este mecanismo para volver a determinar la validez oficial del presidente que ganó la elección. Por eso la reforma del 2014 nos habla sobre cómputos digitales para dar una mayor seguridad a la sociedad en el tema de la votación. Más adelante vamos a ver la determinancia de la votación, que es un tema fundamental de demasiados criterios y de los cuales es muy importante que ustedes sepan para votar. Muchas gracias y nos vemos después.